Listo, Ángel. Papito Dios, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por el estudio, te damos gracias por la familia, te damos gracias por un plato de comida y porque siempre has estado con nosotros. Te damos gracias por un día más de vida y porque siempre has estado en nuestros corazones. Te damos gracias por la ropa de cada día, por la familia, por tu misericordia y tu gran amor. Te pedimos que bendigas a cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestras familias, para que siempre estés con nosotros. Amén. Amén. Listo, hoy vamos a ver cómo hacemos un resumen. Vamos a ver qué es el resumen. ¿Qué será el resumen? Ustedes escuchan la palabra resumen y en qué piensan. ¿Qué es un resumen? Yo sé, profe. ¿Algo que se explica? Cortar. Recortar una historia, ¿puede ser? Contar una historia, Por un texto. ejemplo, de algo que usted le ha pasado. Eso. También. Un resumen de una película. Muy bien, el resumen de Más una o menos, película. de lo que Entonces habla. va a contar más o menos de lo que habla. Entonces para un texto, entonces yo coloco las ideas principales. Entonces vemos, hay ideas muy grandes que pueden convertirse en otras cortas. Es fácil. Colombia es un país maravilloso con ciudades mágicas como Cartagena. En ella está el Castillo San Felipe, considerado Patrimonio de la Humanidad. Hoy se celebran allí hasta reinados de belleza. Colombia es un país maravilloso con ciudades mágicas como Cartagena. En ella está el Castillo San Felipe, considerado Patrimonio de la Humanidad, y se celebran allí hasta reinados de la belleza. Profe, ¿qué es el Castillo San Felipe? Es ese castillo que vemos acá. Entonces cada vez se está resumiendo más. ¿Y eso qué debe ver en la historia? Estamos viendo el resumen. Entonces acá está más corto. Colombia es un país maravilloso con ciudades como Cartagena. En el Castillo San Felipe, Patrimonio de la Humanidad, hoy se celebra allí hasta reinados de belleza. Cada vez lo están acortando un poquito menos. Colombia es un país con ciudades como Cartagena. Está el Castillo San Felipe. Buenos días, Patrimonio Histórico de la Humanidad. Se celebran allí reinados de belleza. Puedes ver cómo con las palabras podemos acortar después de entender lo principal. ¿Cuál es la idea principal del principio? Que Colombia es un país maravilloso, que tiene ciudades mágicas, entre ellas está Cartagena. Cartagena tiene el Castillo San Felipe, que es un patrimonio, y se celebran reinados de belleza allí. Entonces lo que está haciendo es acortar, tomar las ideas principales y hacer un resumen, ¿cierto? Para hacer un resumen nosotros tenemos que tener en cuenta qué ideas principales habla el texto. Ay, perdón, esta no era. Acá sí es. Entonces, para hacer un resumen debemos tomar las ideas principales, lo principal de lo que habla el texto que estamos leyendo, de lo que vayamos a hablar. A ver, Alejo, ayúdame a leer el texto. El clima. Señora profe, Ayúdame a leer este texto. el clima hace referencia al estado del tiempo atmosférico que predomina en una región o durante cierto periodo. En algunas regiones, como en los denominados países boreales, boreales, Uh-huh. se dan las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En países ecuatoriales como Colombia, el clima está determinado por los pisos térmicos, que es la distancia que existe
entre el nivel del mar y la altitud territorial. Así los territorios más cálidos están sobre el nivel del mar y los más fríos en las montañas, que son las zonas más elevadas. Entonces ahí encontramos un texto normal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer un buen resumen? Entonces es necesario identificar la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del clima? ¿Cuál sería la idea principal? Decirnos de qué es el clima o cómo se forma el clima. Está hablando del clima en ciertos lugares, muy bien. Entonces dice que en ciertos lugares hay estaciones del año, pero que hay otros lugares como Colombia que encontramos son los pisos térmicos. Entonces está hablando, su idea principal es el clima que hay en diferentes partes del país o del mundo. Entonces, es lo primero que vamos a identificar. Y en todo el texto existen ideas principales y secundarias que vamos a identificar. Entonces vamos a ver acá el resumen. Resumen sobre el texto del clima. El clima se refiere al estado del tiempo atmosférico predominante de una región o durante un tiempo. En los países boreales se dan estaciones, primavera, verano, otoño o invierno, mientras que en los pisos ecuatoriales el clima está dado por los pisos térmicos, que es la distancia que existe entre el nivel del mar y la altitud. Si vimos cómo cambió de ser un texto largo a un texto corto. Entonces, de acá nos resumen todo lo que decían, que era el clima, que cómo se dan estaciones en algunos lados y que en algunos lados son los pisos térmicos. Eso era todo lo que nos quería decir el texto. Entonces nosotros, para poder hacer un resumen, lo primero que tenemos que hacer es que la extensión del resumen es más pequeña que la del texto normal. No nos podemos alargar más ni copiar al pie de la letra porque no estaríamos haciendo un resumen. Tenemos que tener en cuenta entonces las ideas principales. ¿Cómo nosotros identificamos las ideas principales? Si la tenemos en una hoja, entonces vamos a tomar un resaltador y vamos a señalar las ideas principales, ¿cierto? Si la tenemos dentro de un computador, entonces en una hoja en blanco vamos con un lápiz a escribir cuáles ideas principales encontré yo en el texto, ¿cierto? También no podemos cambiar a veces las ideas que da el autor. Si el autor da una idea, no podemos cambiarle el orden de la idea, sino dejarla tal cual como está, pero colocarla en forma de resumen. ¿Qué otra característica podríamos tener en cuenta a la hora de hacer resúmenes? Lo primero que encontramos en un resumen es el título, ¿cierto? Como todo texto tiene un título. Luego encontramos la idea principal, que es sobre qué está hablando el texto. Luego encontramos las ideas complementarias, que es lo que más o menos interfiere en el texto, pero no es de lo que se quiere hablar. ¿Señor? Stephanie no escucha. Estefan, ¿no escuchas? Yo sí la escucho. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un resumen, lo que tenemos que tener en cuenta son las ideas principales y algunas palabras claves. ¿Qué palabras claves podríamos encontrar en el texto del clima? Por ejemplo, palabras claves que me ayuden a identificar las ideas principales. ¿Qué palabras claves podemos encontrar? Tiempo atmosférico. Muy bien, tiempo Profe, ¿cómo así atmosférico. palabras claves? Palabras que se relacionan con la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? El clima. Tiempo atmosférico, muy bien. ¿Qué otra? No se escucha nada. Región. La otra puede ser pisos térmicos. Profe, ¿no puede ser seco? Señora, Húmedo y seco. ¿número de qué? Húmedo y seco.
húmedo y seco, pero son ideas que se relacionan con el título. Entonces tenemos tiempo atmosférico, tenemos estaciones, Al estado. 4 estaciones, y tenemos Región. pisos térmicos que se relacionarían en este caso con la idea principal. Que ¿cuál es la idea principal de la que está hablando el texto? Que es sobre el clima, ¿cierto? El resumen, al igual que cualquier texto, tiene un orden. ¿Cuál es el orden del resumen? Lo que les acabo de decir, lo primero que vamos a encontrar siempre en un texto es el título. Luego, las ideas principales y luego las ideas complementarias, que son las que van de la idea principal. Y siempre tenemos que tener en cuenta las palabras claves, que son aquellas que sintetizan la información más importante, lo que ahorita hablábamos: pisos térmicos, estaciones y tiempo atmosférico, ¿cierto? Entonces siempre vamos a encontrar título, ideas principales y ideas complementarias. Vamos a ver acá un ejemplo de un resumen con cada una de sus partes. Encontramos el título, que es el arte del tejido en el país del Guané. ¿Cuál es la idea principal? Son todas las que están de color como rosadito. No sé qué color les aparece a ustedes. Es como un rosado claro. Sí, profe, mire. Grises. Y también a la hora de nosotros escribir un resumen tenemos que tener en cuenta los conectores. Y, pero, por qué, usualmente, conectores que llevan de una idea a otra. Entonces acá, ¿qué conectores encontramos? Algunos. Tal era su importancia que Tal. ¿cuál es esa página? Esta De es la este página modo. 96. De este modo, De este modo, muy bien. durante la época precolombiana. Además, poco a poco y ello. y por ello. Entonces son conectores que se utilizan a la hora de escribir un resumen. La idea principal, como podemos ver, puede ir arriba, puede ir abajo, va en varias partes. Lo que queda de la idea principal son las ideas secundarias, que son las que se enlazan de la idea principal. Acá tenemos: durante la época precolombina, el tejido de algodón fue quizás la industria manual. Palabra clave, ¿de qué estamos hablando? De la industria manual más importante que desarrollan los guanes y los muiscas, antiguos habitantes de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Tal era, vemos otro conector, su importancia, que el descubrimiento de sus tierras obedeció al curioso hallazgo de mantas finas tejidas por estos indígenas, quienes eran mayores cultivadores de algodón y mantenían un comercio activo con las tribus vecinas en trueque por sal, oro y otros productos. Otro conector, de este modo, de alta calidad de las mantas, otra palabra clave, el si es necesario bajo el glosario un poco boradas por los guanes y los muiscas, convencieron a Jiménez de Quesada de explorar el altiplano. Estos textiles encontramos otra idea, otra palabra clave, de alta calidad y con hermosos diseños, sirvieron de vestido a los soldados españoles. Otro conector, además, se convirtieron en signo de valor como moneda en especie, como distintivo de categoría social, política en las relaciones intertribales y como objeto, ofrenda ritual o tributo a las ceremonias también durante el periodo colonial. Ahí vemos otra idea principal y encontramos palabras claves, que son las que se están relacionando con el texto. Poco a poco, otro conector,
Otra idea principal, estos textiles desaparecieron junto con la cultura de los guanes, pero gracias a una de sus costumbres aún no se conservan algunos restos. Los muiscas y los guanes acostumbraron a momificar sus muertos para depositarlos en cuevas secas envueltos en mantas. Por ello, algunos restos de tela aún permanecen en yacimientos arqueológicos y tumbas de Nariño, de donde se han rescatado tejidos muy finos y delgados. Entonces, esto es un resumen que nos habla sobre el arte que tiene algunas tribus, ¿cierto? En ellas encontramos las ideas principales, que son las ideas que más enlazan con el texto que se leyó o con el título, ¿cierto? Las ideas complementarias que van enlazadas con la idea principal y el uso de conectores, de conectar una idea a otra, y las palabras claves también se relacionan con el título, ¿cierto? Vamos a buscar la página 81 del libro de actividades. Caño Cristales. Caño Cristales es un vistoso río de Colombia, ubicado en la serranía de la Macarena, en un municipio que tiene el mismo nombre. Este río ha sido denominado el río de los dioses, el río de los 5 colores. El arco iris se derritió, el río más hermoso del mundo, o el río que se escapó del paraíso. 5 colores adornan este río: rojo, amarillo, verde, azul y negro, fenómeno que se explica por la presencia de algas de diferentes colores que producen esta sensación y lo convierten en una magia. Sus aguas son tan cristalinas que de tal pureza que permiten ver el colorido fondo, la arena y las hermosas formaciones rocas de su lecho. Sigue, Alejo. Caño Cristales es un río. Caño Cristales es un río pequeño y no muy caudaloso. Por eso los lugareños lo llaman caño, pues no alcanza los 100 kilómetros de longitud y sobrepasa los 20 metros de ancho. El río se desprende de las grandes formaciones rocosas de la meseta sur de la serranía de la Macarena, y en su corto recorrido se observa una secuencia de aguas rápidas, cascadas y pocetas que recogen brazuelos de la sabana, de la sierra, y lo conducen hacia el río Guayabero. Finalmente desembocan sin sus colores característicos que se pierden en la vereda La Chachivera, a la altura del camino real que lo atraviesa. Sigue, María Antonia. Caño Cristales. Caño Cristales conservó lo escarpado y lo rocoso de los tepuyes y la humanidad selvática del suelo de la sierra, que permite que en su entorno se albergue una gran variedad de especies de aves, anfibios, reptiles y primates, lo que hace de este un lugar muy atractivo para el turismo. Sigue, Ángel. Uno de los lugares más representativos. Uno de los lugares más representativos, fotogénicos y llamativos en el Caño de Cristales es un lugar conocido en la región como Los Ochos, llamados así por la
las formaciones rocosas, circulares o marmitas de gigante, huecos de forma circular que parecen tallados perfectamente a través de miles de años. Stephanie, para llegar a Caño Cristales. Stephanie, ¿sí está? Stephanie. No veo a Stephanie no está, profe. Lo toca Sergio. Él también dijo. Mire, Stephanie, sí está. ¿Sí? ¿No le sirve el micrófono? Stephanie, sí está. Entonces, Stephanie. Sergio, a ver, para llegar a Caños Cristales desde la Macarena. Para llegar a Caño Cristales desde la Macarena, los viajeros deben cruzar en lancha el río Guayabero durante aproximadamente 20 minutos, atravesar una trocha en Campero durante 25 minutos y caminar hasta la entrada al río por 60 minutos aproximadamente. A partir de este punto inician todas las caminatas por el río más bello del mundo. Ya. Majo. ¿Profe, me escucha? Sí, ahora sí la escucho. Majo, de la serranía. De la serranía descienda otras corrientes del agua como Caño Indio, Caño Yarumales y Caño Noas. Canoas. Pero solo el Caño Cristal, el río de los 5 colores, ha sido llamado el más hermoso del mundo. Mire, tenemos el río más hermoso del mundo en Colombia. ¿Cuál es el propósito del autor del texto Caño Cristales? A ver, Maleja. Profe, también tenemos el Amazonas. Sí, pero este es uno de los más hermosos. ¿Por qué dicen que es de los más hermosos? Según el texto, ¿por qué dicen que es de los más hermosos? Porque dicen que se escapó Que tiene muchos colores, porque es muy lindo, es muy llamativo. Y porque dicen que Entonces, ¿cuál es el propósito que nos da el autor con este texto? ¿Qué quiere el autor con este texto? Profe, que la gente visite el río. Que la gente visite el río. Que la gente visite el río, muy bien. ¿Qué más? Que no le boten basura. Que no Que veamos la naturaleza y la conozcamos. Entonces él nos da a conocer qué es el Caño Cristales, dónde se encuentra ubicado, qué hay que hacer para llegar allá, cómo es, qué encontramos en él. Esa es lo que nos quiere el propósito del autor. ¿Dónde crees que podrías publicar el texto Caño Cristales? ¿Dónde podríamos publicar este texto? En periódico. En el periódico, muy bien. ¿Dónde más podríamos? Páginas web. En las redes sociales, en páginas web, para que la gente busque Caño Cristales y lo primero que aparezca es este texto para que la gente conozca sobre qué es el Caño Cristales. Eso no la van a responder ustedes en el cuaderno. Dice las características del resumen. El texto anterior es un resumen porque es la siguiente página, que es la 82. Listo. A. Presenta una imagen que se relaciona con el texto. B. Narra una historia que se desarrolla en un tiempo y espacio determinado. C. Expone la opinión e interpretación personal sobre un tema. D. Presenta ideas principales y complementarias sobre un tema. ¿Cuál es? A, B, C o D. D. La D, muy bien. No.
presenta las ideas principales y complementarias de un texto. Acá nos dicen que seleccionemos las palabras claves que se relacionan en el texto. Camino real. No, que se relacionan con cañocristales, corrientes de agua, sí. Carretera. No. Río de los 5 colores. Río de Colombia. Sí. Río de Colombia. Muy bien. Algas de colores. Sí. ¿Qué más encontramos? En la Sierra de la Macarena. Río de los 5 colores. El río de los 5 colores. Muy bien. Colores. ¿Profe, no es río de 5 colores? Ajá, es el río de los 5 colores. Por eso dicen que es el más hermoso, el río más hermoso del mundo. Ve el mundo, en Colombia lo que... por allá en la Sierra de Macarena. Pues lo tenemos. Tenemos el río más bonito, ¿eh? ¿Quiénes han ido a Cañocristales? ¿Ninguno? Nadie, porque apenas lo conocimos. Ve, ya saben a dónde pueden ir, al río más bonito. Pero no podemos ir por la cuarentena. Sí. Ahorita ponemos un Profe, video yo no de... he ido, pero sí fue a otra parte. ¿A dónde fuiste? Eh, Ya casi se va a cortar, entonces ya les vuelvo a enviar. ¿Qué datos podríamos incluir? Bueno, voy a buscar entonces acá 3 datos sobre la historia de Cañocristales. Cuando se corte podemos... que escribir un resumen. No, 3 datos importantes de Cañocristales que no estén escritos ahí. Vamos a ver. Si se corta podemos entrar por el mismo. Oye, ¿cuánto podemos entrar con el mismo código? Podríamos escribir cuál es la ubicación, ¿cierto? Cañocristales. Tiene rutas directas desde Bogotá, Villavicencio y Medellín. Le haría falta qué rutas podemos tomar para llegar a Cañocristales. Dice que queda en la Sierra de la Macarena, pero ¿dónde queda la Sierra de la Macarena? Yo qué sé, No, profe, no sé. Entonces no sabemos. Cosas difíciles. Entonces Tampoco yo sé, podemos profe. colocar que podemos Pero- tomar rutas de Bogotá, Villavicencio o Medellín para llegar a Cañocristales. ¿Medellín? ¿Cómo así, profe? No entendí. Miren, otra podemos decir si hay señal de celular o de internet en Cañocristales. ¿Será que sí habrá? No. Profe, Señora. Profe, falta un minutico Profe. para que se acabe. Sí, vuelven a entrar a la misma. ¿Qué datos colocaríamos nosotros? Le añadiríamos 3 datos más a este resumen. Entonces vamos a agregarle por dónde se podría llegar. ¿Por dónde se podría llegar? Dice ese justo. Entonces se podría llegar por Villavicencio, Bogotá o Medellín. ¿Qué más podríamos decir? Que solamente toma señal del operador Claro. O sea, si alguien va con un celular Movistar no va a tener señal. Espera. Para, yo que tengo que copiar en la pregunta 6. Los datos que estoy dando. Repite otra vez, profe. El primer dato es que podemos llegar por Villavicencio, Medellín o Bogotá. Si no les alcanza ahí, ustedes van a copiar en el cuaderno. ¿dónde, profe? En el ¿Profe? punto 6 van a copiar en el cuaderno. Señor. profe, Ujú. hoy hay actividad de refuerzo. Burro. Tiene esa solamente. Listo. Profe, ¿cómo era? ¿Me equivoqué? Podemos Bien. llegar por
Bogotá, Villavicencio, Medellín. Listo, solamente vamos a copiar ese dato. Profe, yo En escogí. el punto 7 tenemos, imagina que tu profesora te pide un resumen sobre un sitio turístico de Colombia. ¿Sobre qué aspectos profundizarías? Explica por qué. ¿Qué aspectos ustedes meterían en un resumen de un Planes sitio de turístico? viaje e importancia turística. Entonces, ese punto es libre, ustedes van a señalar lo que ustedes Ay, les profe, colocarían. no entendí. Si ustedes van a colocar ruta de llegada hasta el lugar, listo, colocan ruta de llegada hasta el lugar. Si van a poner datos sobre la población, ¿Colocar un lugar turístico? no, van a escribir, van a señalar A, B, C o D, o si la van a hacer todas, señalan todas, de qué ustedes, en qué aspectos profundizarías para ustedes hacer un resumen sobre un sitio turístico de Colombia. Entonces, yo me voy a basar en los planes de viaje y la importancia turística. Entonces, si yo voy a hacer un resumen, me voy a basar en los planes, en la D. No, que yo me voy a basar es cómo vamos a llegar, entonces me voy a basar en la ruta de llegada. Que no, que yo me voy a basar en la temporada del año más adecuada para visitarla, para que la gente pueda visitarla en esa temporada, entonces coloco la C. Solo es seleccionar A, B o C o D, lo que ustedes quieran. ¿Sobre qué aspectos ustedes profundizarían para hablar sobre un resumen de un sitio turístico, señora? Señalar una nomás. Una o dos, ustedes verán en cuáles ustedes van a avanzarse. Profe, la tarea del resumen, ¿qué en resumen nos toca escribir? ¿Cualquiera? Sí. Profe, ¿nos podemos inventar uno? Porque yo no sé ningún resumen. Pues ustedes toman algún texto, entonces yo voy a hablar sobre los animales acuáticos. Entonces cojo un texto donde estén hablando de los animales acuáticos y realizo un resumen. No voy a copiar todo lo que dice en la página, sino voy a tomar los datos y en el importantes. título y en el tema es animales acuáticos. No, vamos a ver, estas son las partes del resumen. ¿Cómo se organiza la información del resumen de la página anterior, o sea, del Caño Cristales? Entonces, ¿cuál es el título? Caño Cristales, ese es el título. Caño Cristales. ¿Cuál es el tema de este? Conocer el río de los 5 colores. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Que conozcan el río. Que conozcan el río de 5 colores. El río más vistoso de Colombia, que tiene 5 colores. ¿Cuáles serían las ideas complementarias, lo que los complementan a él? Podríamos decir que es caudaloso, es un río caudaloso, es reconocido como los ochos. ¿Qué más podríamos decir sobre ideas complementarias? Está situado en la Macarena. Desciende, María Antonia, apaga el micrófono. Desciende de otras corrientes de agua, que son otros ríos que encontramos. Y vamos a colocar otra. ¿Qué otra idea complementaria encontramos? Se debe cruzar en lancha. Listo, podríamos decir. ¿Qué conectores encontramos nosotros en este? A ver, ayúdenme a buscar conectores. ¿Qué
¿Qué otro? Situado. Situado no haría parte de conectores. Se De debe, tal, debe, finalmente. debe. ¿Debe? ¿Encontraste debe? ¿En qué lado? Sí, se debe cruzar en la cancha. En No, lancha. debe. Debe no hace parte de conectores. ¿Qué otros conectores encontramos? Y La. Profe, ¿cómo si conectores? Profe, lo la. que hace de este que conectan una idea con otra. Conocer el río. Un lugar conocido llamado así. Otro conector. Bueno, dejemos estas. ¿Qué palabras claves encontramos que se relacionen con caño cristal? Río, ¿qué otro? Profe, ¿cómo así palabras clave? Macarena, que se relacionan con el texto. Colores. ¿Qué otra? Cristalinas. Esto. Reconocido. Reconocido. Caudaloso. Caudaloso, muy bien. ¿Qué otra palabra clave encontramos? Lancha. Lancha. Fuera chica y bueno y ya. Corrientes. Libre. Corrientes. Tabla. ¿Quién está hablando? Corrientes, listo. ¿Quién está Profe, cantando? una niña está cantando. La ¿Quién apuesta está- que es una. La apuesta que es la hermana de Felipe. ¿Quién está cantando? Es María José, profe. Claro que no, Pero- Sergio. No, yo no veo a Majo. ¿Quién está hablando? Es mi prima, mírenla. Aquí está. La prima de Tema, conocer el río de los 5 colores, la idea principal, río más vistoso de Colombia, que tiene 5 colores, ideas complementarias, río caudaloso, reconocido como los Ochos, está situado en la Macarena, desciende de otras corrientes de agua y se debe cruzar en lancha. Conectores, de tal, finalmente, y lo que hace de ese llamado así. Palabras claves: río, Macarena, colores, cristalinas, caudaloso, lancha y corrientes. Profe, no borres. Sí, todos los del salón tienen TikTok. Yo también tengo. ¿La página 83? Ajá, página 83. Dice que unamos con una línea la idea de cada párrafo con su idea principal. Párrafo 1 va con los tejidos de algodón, fue una industria manual más importante. El párrafo 2, en los restos de tela encontraban los yacimientos. Y en el párrafo 3, las mantas y los tejidos elaborados por los guanes se convirtieron en el signo de valor. No, profe.
La expresión distintivo de categoría social política en las relaciones intertriviales significa que los tejidos costaban mucho dinero, adquirieron un gran valor, se intercambiaban por oro y sal, no tenían importancia. ¿No fue la primera? Se intercambiaban por oro y sal. No, adquirieron un gran valor, es la B. ¿No fue la primera va con la última? Sí. Y B, el dos va con adquirieron el- un gran valor. Subraya las afirmaciones verdaderas. Las mantas se consideraban un distintivo de categoría social y política. Sí, entonces es verdadera. Los guanes fueron los mayores cultivadores de algodón. También es verdadera. Y las tribus intercambiaban sus cerámicas por esmeraldas, vino y otros productos. No, esa es falsa. Pero, profe, es que voy a hacer la de subrayar. Es que tengo que subrayar. Alejo. Alejo. Ya terminó Alejo. Alejo está concentrado. ¿Ya? Uy, qué rápido. Ya terminé, profe. ¿Va a grabar esta clase? Sí, ¿La está grabando? sí. No sale. Hola. Listo, pasamos entonces a la siguiente. Dejen su like para ganar dinero. 4. Escribe el nombre de un lugar que conozcas o el que hayas escuchado similar a Caño Cristales. Explica tu respuesta. ¿Qué lugar ustedes conocen que sea parecido a Caño Cristales? Esto. La Virgen de la... Ah, no. Un río. ¿Algún río que conozcan ustedes que sea bonito y que hayan conocido o que hayan escuchado? El río de Guatapí. Entonces escriba. Aquí van a escribir el río que ustedes conozcan que sea similar al Caño Cristales. La Virgen de la Salud. Allá en San Gil de la Virgen de la Salud que yo fui. Entonces escribes ahí. Dime, Profe, similar. Andrés igual. Felipe Vadillo, Hay unos La que golondrina. de la Virgen. las golondrinas. Entonces ustedes van a escribir en el punto 4 los lugares que ustedes conozcan o que sean similares a Caño El Cristales. Santísimo, profe. Entonces colocan ahí el Profe, yo nombre. casi nunca he viajado. O hayan escuchado. Río Guatemala. Entonces escribe ese. Escribe verdadero o falso según corresponda. Caño Cristales desemboca sin sus colores característicos, pues se han perdido en la vereda La Cachivera. Falso. Es verdadero, él desemboca sin color. O sea, la Virgen de la Salud en el páramo. Entonces escribe ahí, mi amor. Durante el verano las aguas se secan y las plantas rojas tienen su oportunidad para multiplicarse. Es verdadero. Profe, yo puse esto. La Virgen de la Salud del páramo. Bueno, el caudal del Caño Cristales difícilmente crece con las torrenciales lluvias debido a su lecho rocoso. Falso. Falso. Falsísimo. Describe una pregunta para cada respuesta. Está ubicado en la Sierra de la Macarena, en el departamento de Meta. ¿Qué pregunta? Entonces, ¿dónde? Podemos decir, ¿dónde? ¿Dónde está ubicado Caño Cristales? ¿Dónde está ubicado Caño Cristales? Esa sería la pregunta. La segunda, ¿por qué en su fondo se reproducen plantas acuáticas de diversos colores? Podemos decir, ¿por qué
A Caño Cristales se le llama el río de los 5 colores. ¿Por qué a Caño Cristales se le llama el río de los 5 colores? Y la última es la respuesta: en la meseta sur de la serranía de la Macarena. ¿Dónde nace Caño Cristales? ¿Dónde nace Caño Cristales? La respuesta: en la meseta del sur de la serranía de la Macarena. Pueden copiar. Listo, profe. ¿Listo? Sí. ¿Quién falta por escribir? María Antonia. Profe, alguien rayó la pantalla. Ya va, profe. ¿Dónde está? Primero les voy a mostrar, que no molesten primero les con voy a el mostrar chat. qué voy a escribir, qué van a escribir en el cuaderno. Vamos a escribir fecha, lunes 13 de julio, que es el resumen y cómo se organizan. Solo esto es lo que tienen que copiar, lo que acabo de señalar en amarillo. Las tareas se pueden guiar de la página 98 y 99 del libro de contenidos para desarrollar la 84. ¿Cuál es la 84? Pueden leer la página como no pueden leerla. Entonces, acá tenemos, esta es la página que van a hacer. Lo primero que van a hacer es un borrador. ¿Cuál va a ser el título? ¿Cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas complementarias? ¿Y qué palabras claves van a utilizar? Y aquí como tal van a escribir las ideas que se relacionan con lo que voy a hablar. Entonces, si voy a hablar de las plantas, plantas grandes, las palabras, que se relacionan más, palabras cortas que se relacionan con el título del tema del que estoy hablando. El punto 3 es lo mismo, van a realizar el resumen aquí. Este es lo que van a enviar, el resumen. ¿De qué puede ser el resumen? De una película, de un tema, de un texto, de lo que ustedes quieran. Si yo quiero hacer el resumen de una película que me vi, entonces voy a hacer el resumen de la película. Si yo voy a hacer el resumen sobre un tema que me gusta, entonces voy a buscar por internet el tema que me gusta y voy a coger información para hacer mi resumen sobre lo que yo quiero hablar. Si voy a hablar de un lugar que me gusta, entonces voy a investigar sobre ese lugar que me gusta y voy a escribir mis ideas principales, mis ideas complementarias y hago mi resumen sobre el tema que yo quiera. ¿Listo? Entonces el tercer punto no lo realizan, simplemente realizan el resumen ahí en las líneas que aparecen acá. Ahí van a hacerlo ya después normal. ¿Listo? Entonces pueden tomar el tema que quieran. Profe, el tema mío va a ser esto, el páramo. Pueden hablar sobre un lugar, sobre una película, sobre un tema que a ustedes les guste. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Esa es la tarea para el próximo lunes. Voy a dejarles una semana completa para que realicen el resumen. ¿Listo? Listo, entonces nos vemos la próxima clase. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Chao.